Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Ya está, como siempre, Yamila Escala. ¿Qué tal, Yami? ¿Cómo andás? ¿Cómo va? Bueno, vamos a hablar de un nuevo seguro que se ha lanzado para protegernos contra la actividad de los hackers. Sí, novedad en la Argentina y con el punto fundamental de determinar ese riesgo al cual estamos expuestos y la posibilidad de asegurarlo también como empresa. Así que vamos a estar viendo eso, sí. Bueno, también nos acompaña Melina Manfredi. ¿Qué tal, Meli? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Hola, Ale, ¿cómo estás? Bueno, vamos a repasar qué es esto del dólar futuro, ¿no? Un instrumento de que siempre cuando hay temor respecto a lo que puede suceder con el dólar se habla, ¿no? Sí, vamos a hacer un poco de docencia en tiempo de elecciones. Muy bien, y en este otro costado nos acompaña Gustavo Nefa. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? Bien, bien movido. Sí, unos días movidos. Bueno, vamos a repasar, ¿no?, lo sucedido en los mercados de capitales en instantes. Bueno, y el último bloque nos va a visitar el economista Aldo Abrán para analizar los hechos más destacados en materia económica de estas últimas jornadas. Vamos a una muy breve pausa y en instantes estamos de regreso con todos estos temas. Arrancamos el programa entonces repasando lo sucedido en los últimos días en la economía y en los mercados. Y justamente en estos últimos días hubo una huida hacia la calidad a nivel global que golpeó a buena parte de las monedas de los países emergentes, entre ellos nuestra moneda, que en el día de hoy alcanzó su nivel más alto desde finales de abril. Y estos movimientos internacionales se dieron en un contexto a nivel local, Gustavo, de alta sensibilidad, ¿no?, respecto a lo que puede suceder con el dólar luego de las elecciones del próximo domingo. Sí, mucho tiempo de letargo, demasiada tranquilidad. Se agitó el avispero, vino por el lado internacional. El 90% de la suba que viste se debe exclusivamente al mercado internacional. Con lo cual tenemos que hablar de factores domésticos que pueden llegar a incidir a posteriori. La volatilidad va a estar la semana que viene en función de los resultados de las PASO. Ahí es donde se juega, creo yo, el mercado. La confirmación de que pueda haber un pequeño triunfo en cantidad de votos, porque es una encuesta, las PASO, a favor de Alberto Fernández. Creo que el mercado está posicionado entre 1 y 3 puntos, por no hablar de 2 puntos por encima de la fórmula de Macri-Pichetto, y ahí está el mercado posicionado. Por eso, de acuerdo al resultado que se dé, si la victoria es lo suficientemente exigua, bueno, por lo menos de acuerdo a lo previsto por las encuestas, uno puede esperar mayor calma en el mercado cambiario. Si la victoria es más abultada, uno puede esperar una presión mayor, ¿no?, sobre la cotización del dólar. Claro está. Y hemos visto al Banco Central intentando frenar un poco esta suba, sin éxito obviamente, pero porque no ha desplegado toda su arma. Tal cual, tal cual. El arsenal de herramientas que tiene el Banco Central aún no las ha utilizado a pleno. Estuvo interviniendo en el mercado de futuros de dólar, estuvo bajando la tasa de interés, posteriormente subiéndola para evitar una mayor devaluación, pero no ha actuado en el mercado de spot. Recordemos, igual, Gustavo, que esta suba de las últimas semanas se dio luego una importante baja. O sea, si uno, como dije al comienzo de esta charla, el dólar hoy se ubica en un nivel que está por debajo del que tenía a finales del mes de abril. Claro está. El mes de julio ha sido muy fructífero y de hecho el Banco Central ha logrado aumentar su posición comprada de futuros. Eso es una herramienta a futuro para vender y estabilizar el mercado de cambio. Es de aproximadamente unos 3.000 millones de dólares. Vamos a hablar justamente del dólar futuro en el próximo bloque, pero ahora vamos a cambiar. Vamos a brindar información de seguros con una novedad importante, una amenaza creciente. Hoy estamos por ahí todos muy preocupados con el tema del dólar, pero mientras tanto, en las sombras hay operadores que están trabajando, buscando encontrar, ¿no?, las vulnerabilidades de los sistemas informáticos para cometer delitos, ¿no, Yami? Sí, especialmente luego de las 18 y los fines de semana es donde se registra el mayor índice de operaciones. Argentina a nivel Latinoamérica es el cuarto país con más ataques y estamos hablando del riesgo cibernético, un tema con completa actualidad en la agenda del mercado asegurador y que ahora desde Argentina, concretamente la empresa Sura, está lanzando el primer, denomina así,
seguro anti-hackeo. Entonces estuvimos tratando de ir un poquito en el detalle para entender de qué se trata, porque cuando uno piensa, y esa era tal vez mi duda, digo, hay mucha información que está circulando porque el tema digital y la innovación es un arma de doble filo. Por un lado, la posibilidad de aumentar los resultados y por otro, este tipo de riesgos a los que se está expuesto. Y entonces, concretamente decir, bueno, ¿cómo se mide? Bueno, todo esto desde ya que está siendo estudiado, no solo acá, sino en todo el mundo, y se estima para 2021 a nivel global millones de empresas, y 2021 es mañana. Estamos hablando de pérdidas asociadas y una decisión de inversión que tiene que ver con tecnología, capacitación, personas. En concreto, esta cobertura, por ejemplo, lo que ofrece es estar cubierto está bien orientado hacia pymes, y luego también en lo que refiere a empresas más grandes, pero por ejemplo, $200.000 de cobertura pagando unos 3.000. Les quiero dar el ejemplo porque era interesante saber los montos, y uno está hablando incluso de proyectos que recién arrancan pero que están expuestos desde ya a estos riesgos. Estoy hablando de que a uno, bueno, hay un caso paradigmático de la venta del jugador, que ustedes saben que el dinero, no sé si lo escucharon, que el dinero fue a otra entidad y no se hacía la transferencia del jugador. Sucedió hace muy poquitas semanas, porque justamente se meten en el mail, borran un mail, ponen otra cuenta. Ese es un ejemplo de decenas de situaciones que pueden ocurrir. Y en esta cobertura, la posibilidad de repente tener un grupo de trabajadores de la información, de gente, de técnicos específicamente que responden a esa situación, de que ese dinero estar solventado de alguna manera, cubierto, y varias categorías que tienen que ver con daños propios y daños a terceros, hasta, te voy a decir, manejo de crisis por venta de datos personales. Bueno, es bastante interesante y contempla todas estas situaciones que fueron pensadas para que pueda responder la compañía si uno como empresa tiene esta dificultad que afrontar y pérdida desde ya. Una novedad importante. Hablábamos justo hace instantes que la presión sobre el dólar estos últimos días tuvo un costado local, pero el más importante ha sido, ¿no?, el costado internacional, con el conflicto entre Estados Unidos y China, que sumó un nuevo capítulo. Gustavo, ¿cómo viene este tema? Todas las clases de activos tradicionales, refugio de valor, han actuado. El dólar se ha disparado en los mercados internacionales como valor de refugio, junto con el yen y el franco suizo. Frente a la incertidumbre global que genera este conflicto, los inversores se han refugiado en distintos activos. Así es, el dólar a través de los bonos del Tesoro norteamericano, con lo cual al subir el precio su rendimiento baja. La semana pasada, sin ir más lejos, el rendimiento del bono norteamericano a 10 años estaba rindiendo 2,07, esta mañana estaba alrededor de 1,6%. Su nivel mínimo, mucho tiempo, ¿no, Gustavo? Mucho tiempo. Hay casos paradigmáticos. La verdad que un bono, por ejemplo, a 100 años de Austria, que es grado de inversión, ha pasado en los últimos 18 meses de $100 a 195. O sea, ¿escucharon eso? Un grado de inversión. ¿Quién hubiera imaginado que uno podía obtener semejante ganancia, ¿no?, con un bono seguro, ¿no?, increíble, como el bono de Austria? Increíble. Y se ha dado una cada vez más negatividad en los rendimientos de las curvas de los bonos europeos. Ya Francia, Alemania, toda la curva hasta 10 años rinde negativo. Holanda, Suecia, se sumaron al club de los bonos que rinden negativo, como fueron Japón tradicionalmente y obviamente Suiza. Muy bien, la vida a la calidad de los inversores internacionales. Cerramos así este bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos nuevamente con vos. Estamos de regreso y cuando crece el nerviosismo por el dólar futuro entra en escena, como si fuera la anhelada bola de cristal que nos va a mostrar el futuro. Pero no lo es, ¿no? No, no es tan así. Aunque los candidatos a veces se tiran con valores de dólar, el dólar va a estar a 55 a fin de año y se retrucan unos con otros, la realidad es que el mercado de futuros no es una previsión de cuánto va a estar el dólar en un determinado momento. El mercado de futuros, además, no opera un solo dólar. Es un mercado que opera en pesos y donde dos contrapartes se ponen de acuerdo en entregar una determinada cantidad de dólares en un determinado tiempo a una determinada evaluación.
¿Se entiende? Exactamente, perfectamente, sí. Entonces, por ejemplo, si tenemos el precio de hoy del dólar futuro a octubre, por ejemplo, es 51.43. Y el mínimo contrato que se puede hacer es de $1.000. Entonces, Yami se compromete a entregar el equivalente en pesos a $1.000 a 51.43 y yo me comprometo a recibirlos. Eso es básicamente lo que hace el mercado de futuros. La cuestión es de dónde salen esos precios, ¿no? Y lo que hacen en el mercado de futuros es arbitrar dos variables. El dólar spot, que ese sí es el que vemos todos los días en los diarios, y la tasa en pesos. ¿Por qué? Porque lo que permite el mercado de futuros es cubrirse de una devaluación. O sea, si yo tengo pesos y los pongo en una LELIQ, si soy un banco, o en una NCAP, si soy un inversor, puede ese rendimiento verse afectado ante una eventual devaluación. Claro. Entonces yo me cubro de ese riesgo comprando el futuro. Claro, exacto. Nos aseguramos una renta en dólares, ¿no? Exacto. De esa manera. Y en la economía real se usa mucho en los casos de importadores y exportadores que tienen ingresos en dólares y costos en pesos o al revés. Entonces necesitan estar seguros de que van a tener una disponibilidad de dólares o de pesos en un momento determinado, que es cuando hacen la exportación o la importación. Tal cual, es una herramienta de cobertura, Gustavo. Sí, muy usada, cada vez más usada, pero atención a los inversores por las comisiones, porque obviamente la comisión se aplica sobre el valor nominal. Puede ser muy costoso entrar y salir de un contrato de futuro. Y también las liquidaciones son diarias. Entonces, ganaste plata de un día para el otro, se te acredita. Perdiste plata, la cuenta saca, digamos, esos pesos de tu cuenta, el mercado saca esas cuentas. ¿No es recomendable, Gustavo, para un inversor así pequeño? No, es para un inversor especulativo. Para un inversor pequeño recomiendo directamente posicionarse en bonos en dólares o en letes en dólares, como mencionó. Muy bien, bueno, vamos a ampliar el viernes cuando le dediquemos justamente el espacio a las recomendaciones de inversión. Ahora cerramos este bloque, quédate con nosotros. En instantes vamos a estar dialogando con el economista Aldo Abraham. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Aldo Abraham para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo andás? Muy bien, Gracias por estar acá. Gracias por estar una vez más aquí. Y como decíamos en el primer bloque, en los últimos días hubo una huida a nivel global hacia la calidad que golpeó a buena parte de las monedas de los países emergentes, entre ellas la moneda argentina, que hoy se ubicó en su nivel más alto desde fines de abril. Y también comentábamos, Aldo, que esta situación global se sumó a la sensibilidad local, ¿no? Frente a lo que puede suceder con el dólar a partir del resultado electoral del domingo que viene, ¿no? Totalmente, es como que está pegando sobre un moretón, ¿no? Esto, que es justamente el periodo antes de las PASO, que va a ser una gran encuesta que claramente nos va a decir probablemente qué se puede esperar para el balotaje, ¿no? Hay mucha expectativa puesta ahí y justo aparece esto que no es, digamos, no es raro que haya generado cierta huida de capitales de la Argentina porque, como vos decías, ha generado una huida de capitales de todas aquellas economías que son muy riesgosas, ¿no? Porque imagínate un señor que tiene que manejar ahorros de otras personas o propio y que de golpe ve que por esta guerra entre Trump y China todos sus activos de la cartera aumentan de riesgo, incluso los activos de Estados Unidos, claro, ¿no? Todo creció de riesgo. De hecho, las acciones de Estados Unidos. Sí, sí. De hecho, te cuento, nosotros hablamos de, uy, se cayeron las monedas de las economías emergentes. El dólar también se está cayendo. Se cae menos, pero también se está cayendo, ¿no? Con lo cual, claramente esto ha pegado muy duro en todo el mundo. Y imagínate este señor manejando cartera, ve que le sube el riesgo de todos sus activos, tiene que bajar el riesgo de su cartera, ¿qué va a hacer? Tiene que tirar lo más pesado y adivina dónde calificamos nosotros, ¿no? Claramente entre los más pesados y nos están tirando y eso es lo que se nota lamentablemente en nuestros mercados. Quizás hubiéramos llegado sin este hecho mucho más tranquilos, con alguna suba
es cierto, del tipo de cambio, pero mucho más tranquilos a las PASO, ¿no? Aldo, hay cierto consenso, ¿no?, de que, bueno, si se da un resultado favorable para el gobierno se va a aflojar la tensión en el mercado cambiario. Por el contrario, si la interpretación, la lectura del resultado es negativa para el gobierno, va a aumentar la presión sobre el mercado cambiario. ¿Te parece justificado este comportamiento del mercado local? Mira, hay uno podría decir que hay entre la gente que invierte dinero, que maneja ahorros, incluso entre la gente que tiene hasta medianos y pequeños ahorros, un cierto consenso de que la realidad es que esto se heredó del anterior gobierno por hacer todas las cosas que hicieron mal, que usualmente y históricamente se vienen haciendo mal y por eso nos ha llevado a crisis cada tanto, y que este gobierno, si bien prometió que les iba a arreglar, no las arregló y por eso estamos en la situación que estamos. Ahora bien, ¿cuál es la posición de una persona que maneja ahorros o inversiones y dice, bueno, a ver, esto por lo menos tiene la voluntad? Los otros dicen que lo que se hizo está bien y que no hay que modificarlo. Por ejemplo, vos escuchás hablar de la reforma laboral. Pero no hay reforma laboral. No hay que achicar el Estado, lo vamos a licuar con crecimiento. ¿Crecimiento de dónde? Es como que yo te diga, mira, a este señor que está corriendo poco porque le hemos puesto una mochila con 2 adoquines atrás, le vamos a poner más adoquines y lo vamos a hacer correr más rápido, olvídate. Pero no vos, Aldo, compartís esta lectura porque uno también, si analiza las declaraciones de Mauricio Macri en la campaña electoral del 2015, tampoco esperaba la gestión económica que se dio posteriormente, ¿no? Como que ya sabemos que en la Argentina los discursos electorales poco tienen que ver, ¿no?, con lo que se hace luego. Pero suponete que yo tengo que elegir un barco, ¿no? Y hay 2 que están por salir. Uno con un capitán que me dice que va a Venezuela, ¿tá? Y otro con un capitán que me dice, mira, quiero ir a un país normal, pero ya me demostró por otros viajes que hizo que tiene un GPS que anda mal. Yo la verdad que prefiero subirme al que tiene el GPS, que dice que va a ir anda mal, y tratar de cambiarle el GPS. Un poco eso es lo que analizan los que mueven inversiones. ¿Quién va a querer quedarse en la Argentina si vuelve un gobierno que en algún momento te puso un cepo y te prohibió sacar tus ganancias del país? Obviamente nadie quiere invertir en un país así, ¿no es cierto? Entonces, o te puso un cepo y ya no podías canjear tus ahorros por dólares, o también es cierto, en el pasado hasta se confiscaron los depósitos en dólares con especificaciones en los bancos. Entonces, la verdad es que nadie quiere quedarse en un país así y yo creo que eso es lo que se va a notar en términos de salida de ahorros de argentinos y extranjeros en la medida que las diferencias que veamos en las PASO muestren un gobierno actual con bajas posibilidades de ganar un balotaje. Y me parece que es lógico. Alguna gente de la oposición se enoja cuando uno dice esto, te dicen que sos terrorista más o menos económico, pero es una realidad. Lamentablemente la gestión que ellos hicieron iba para el lado contrario al que los inversores piensan que tiene que ir este país. ¿Y cómo llegamos a donde llegamos? Porque digo, cuando uno piensa en el año, hoy por hoy estos meses, hasta octubre es muy difícil, ¿no? Pensar algo que no esté ligado a la política y a las elecciones necesariamente. Pero ¿qué fue lo que pasó para que el año pasado esa devaluación fuera el desencadenante de un montón de situaciones que empezamos a transitar hasta ahora? ¿Y cuál debería, más allá de la fuerza política que gane, pero en la línea que venimos, cuáles deberían ser los principales cambios para justamente no repetir eso, sino intentar crecer? Mira, es clarísimo que hubo una apuesta a este gobierno por parte de aquellos que tenían ahorros tanto argentinos como extranjeros o posibilidades de invertir en el país por la cantidad de dinero que entró entre 2016 y 2017, pero justamente, como decía Alejandro hace un rato, este gobierno prometió hacer un montón de cosas que si se hubieran hecho no hubiéramos tenido la crisis del año pasado. Hoy tendríamos un país creciendo a tasas de más del 5% y no estaríamos metidos en este lío, ¿tá? Lamentablemente, en vez de usar semejante cantidad de plata para resolver los problemas con un mínimo costo social, este gobierno usó toda esa cantidad de plata y de endeudamiento para sostener en el tiempo un problema, pensando que el crecimiento lo iba a licuar, pero los fondos con los que un país cuenta no son ilimitados. Para darte un ejemplo, Bill Gates tiene mucho más crédito que yo, es cierto, ¿sí? No mucho más, pero también tiene un límite de crédito.
¿no? Entonces todos tenemos un límite de crédito. Cuando vos llegas a ese límite de crédito te dicen, bueno, basta, ya no te presto más. Más si vos antes no mostraste que hiciste las cosas bien. Y eso es lo que nos pasó y por eso fuimos a la crisis del año pasado. Ahora, ¿cómo salimos de esta crisis? ¿No? Eso de metemos plata en el bolsillo de la gente, ¿con qué si no nos presta nadie? No hay magia. Entonces yo te voy a dar un ejemplo que es el siguiente. Suponete que yo soy el carnicero del barrio. Claramente atiendo bien, me levanto todas las mañanas, elijo bien la carne, soy el mejor carnicero del barrio y gano mucho, ¿no? Ahora, un día empiezo a tirarme chanta, ya no recibo el camión, lo recibe mi ayudante, la carne empieza a ser mala, atiendo cualquier horario, la gente me va a perder la confianza, paso a ser pobre, ¿no? Ahora tengo que preguntarme yo, bueno, ¿y ahora cómo hago para salir adelante? Recupero la confianza de mis clientes. Bueno, empiezo a levantarme temprano, recibo el camión de la carne, veo que me deje buena carne, ¿sí? Los atiendo bien y poco a poco voy a recuperar la confianza de mis clientes y voy a poder vivir mejor. Bueno, los argentinos tenemos que recuperar la confianza de quienes tienen ahorros e inversiones para poner en nuestro país, argentinos y extranjeros, encarando en cuanto asuma el próximo gobierno las reformas estructurales que están pendientes de hace décadas y nos llevan de crisis en crisis. Aldo, hoy veía una noticia justamente relacionada con Chile. La noticia generaba algo de envidia, ¿no? Porque decía que en Chile no se dejan de crear empresas, ¿no? Y es que la clave, ellos no es que descubrieron nada raro, simplemente los países que progresan no son los que protegen a las empresas para que no quiebren, que protegen a los empleados para que no se despidan, son aquellas que generan tantas empresas y tantos empleos que un empleado cuando pierde un trabajo tiene un montón de ofertas para poder elegir. Muchas gracias, Aldo. Gracias a ustedes. Nos vamos con este análisis del economista Aldo Abraham sobre la situación de la economía y lo que está en juego ahora en las próximas elecciones del domingo que viene, en este proceso electoral que se inicia justamente con esta contienda. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.